Dios, aleluya. Gloria a Dios, mis queridos hermanos, mis queridos amigos, en este maravilloso día. Es viernes. Para muchos es muy agradable este día, ¿verdad? Se acaba la semana. Para otros comienza una semana. En fin, mis queridos amigos y hermanos, es un milagro de Dios que cada día usted y yo podamos caminar en este mundo. Es grandiosa la misericordia de Dios que nos permite seguir, a pesar de que tengamos problemas, tengamos luchas cada día, pero la mano de Dios ahí está sosteniéndonos, guardándonos, cuidándonos y abriendo nuevas puertas para nuestras vidas cada día. Amén. El tema de hoy, siervos del Altísimo, siervos del Dios Altísimo, es el tema de hoy. Si usted desea tomar nota, vamos al libro de Hechos, Hechos 16, del 11 al 40. Hechos 16, del 11 al 40. Una vez más, el título del tema, siervos del Dios Altísimo. Aleluya. Ok, mi hermano, mi amigo. La palabra del Señor lee de esta manera. Dice, zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis. Y de allí a Filipos, y que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días, dice Pablo. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos, dice Pablo, en la casa de la hermana Lidia. Pero más adelante dice el 16, y aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba grandes ganancias a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación, decía esta muchacha. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al otro foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, lo echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo, es decir, aseguró los pies de Pablo y Silas en el suelo con cadenas. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abierto las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándole les dijo, señores, el carcelero a Pablo y a Silas,
¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Aleluya. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir, suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo. Los magistrados han mandado a decir que se os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo les dijo, después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos, dijo Pablo. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y viniendo los alguaciles, viniendo, le rogaron y sacándole les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo Dios defendiendo a Pablo y a Silas. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia y tu verdad. Gracias, Padre, una semana más de vida. Gracias, Señor, por tu permitir que así sea. Señor, gracias, Padre. Bendice a mis hermanos y a mis hermanas que nos ven a través de este medio, a los amigos. Gracias, Señor, en todas partes que nos ven, Padre. Gracias a aquellos hermanos en Pakistán, en la India. Bendito Dios, bendícelos grandemente, Padre, en el nombre de Jesús. Bendícelos, Padre. Bendícelos, bendícelos de una manera sobrenatural, Padre. A los hermanos en el Brasil, bendito Dios, en Argentina, en Latinoamérica, en fin, Padre Santo, gracias por aquellos hermanos y hermanas que nos siguen día a día en Centroamérica. Gracias, Padre. Gracias, Padre, por tu amor. Gracias, Padre, por tu misericordia, bendito Dios. Gracias a los hermanos y hermanas, amigos que nos siguen en esta nación, Señor. Aquí en Estados Unidos, en el Canadá. Gracias, Padre. Gracias, Jesús de Nazaret, por tu amor, por tu misericordia y tu verdad. Gracias, Santo. Gracias, Señor, por estas hermanas que nos siguen en Rusia. Bendito Dios, gracias en Moscú. Gracias, Jesús. Gracias por ser tú tan bueno, en fin, a donde, Padre, llega Internet y tú has permitido bendecirnos, tú los haces, Padre, tú lo haces. Y todo esto es para la gloria y la honra de tu nombre, Padre, no para gloria de hombre. Padre, es para ti solamente, Jesús. Toda la gloria y la honra es solamente a ti, Jesús de Nazaret. Al único grande de los grandes, a Jesús de Nazaret. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por tu verdad. Gracias, Padre. Aquellos hermanos y hermanas en Europa, en España, Señor, en Portugal, en Francia, bendito Dios. Gracias, Jesús, en Marruecos. Gracias, Padre. Gracias. Gracias, Señor. Aquellos hermanos que nos ven en Israel, en Egipto, Señor, gracias. Porque solamente tú lo puedes hacer. Bendito Dios. Señor, gracias. Espíritu Santo, gracias por ser mi consolador, mi ayudador. Gracias, Espíritu Santo. Gracias. Por favor, toca, abre esas vidas que no conocen a Jesús, que en este día abran sus corazones y vengan al conocimiento a la única verdad que es Jesús, que puede cambiar y transformar sus vidas para siempre. Por favor, Espíritu Santo, habla, toque esos corazones en el nombre de Jesús. Y toda la gloria y toda la honra sea solamente a Jesucristo de Nazaret en este día, solamente a Él, al único grande de los grandes.
por los siglos de los siglos. Amén. A Él sea toda la gloria, toda la honra, al único grande de los grandes. Dios bendiga a aquellos hermanos y hermanas, amigos que nos ven en muchas partes del mundo. Gracias por apoyarnos, por soportarnos. Gracias, mis queridos hermanos y amigos. Lo hacemos con el único propósito, que usted conozca la verdad, conforme al propósito de Dios, conforme a su palabra. En este día, acabamos de leer la historia de Pablo y Silas. Estaban presos, pero estaban presos por predicar la palabra de Dios. Dice que esta muchacha endemoniada que hacía el trabajo de adivinación lo reconoció y día a día molestaba a Pablo y a Silas diciéndoles, llamándoles, siervos del Dios Altísimo son estas personas. Y esto tenía molesto a Pablo hasta que Pablo reprendió ese demonio y la muchacha quedó libre. Quedó libre. Todo espíritu de adivinación desapareció de esta vida de esta muchacha y se metieron en un tremendo problema Pablo y Silas. Los dueños o las personas que controlaban a esta muchacha, dice que atacaron, prendieron a Pablo y a Silas, los llevaron ante los principales, lo golpearon, lo azotaron, acusándolos falsamente, como siempre. El diablo buscando venganza contra los siervos de Dios. La muchacha tenía razón. Pablo y Silas, siervos del Dios Altísimo. Sí, del único Dios. En ese nombre caminaban y predicaban. El diablo lo sabía, pero le molestaba. Pero Pablo reprendió ese diablo de esa vida de esta muchacha y esta muchacha quedó libre. Dice, lo hacía porque hace muchos días esta muchacha venía molestando y molestando a Pablo, hasta que Pablo dijo, ya basta ya. Y la muchacha fue libre. Y dice, pero viendo sus amos que había salido la esperanza de sus ganancias, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Porque se dieron cuenta que esta muchacha ya no podía adivinar más. Era libre. Y prendieron a Pablo y a Silas. Esto pasa ahora mismo también. Si miramos hermanos y hermanas que son prendidas, azotados en Asia, en Egipto, en Pakistán, en la India, en Irán, por la causa de Cristo. Aquí en México, en Chiapas, en Polonia. Hermanos que son perseguidos y son prendidos por la causa de Cristo, por predicar el evangelio de Jesucristo. No están haciendo nada malo. Miren lo que pasó en Bangladesh la semana pasada. Los monjes budistas vinieron a atacar las iglesias y matar a los hermanos en las iglesias en Bangladesh por predicar la palabra de Jesucristo, por llevarle salvación, por decirle la verdad que Jesucristo sana, salva, santifica y viene otra vez. Por decirle la verdad, para que esos monjes o esos budistas no caigan en condenación eterna. Por llevarles el mensaje de la palabra de Dios, fueron azotados y muertos, muchos de ellos. Pero la palabra no queda vacía. El evangelio en Bangladesh se sigue predicando. El evangelio en África se sigue predicando, aunque hay persecución. No parará. La palabra de Dios seguirá. Pablo y Silas fueron presos. Los azotaron primero, dice la palabra. Dice, y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados rasgándoles las ropas ordenaron azotarlo con vara. Le rompieron la ropa y ordenaron los magistrados azotarlo con ropa. Azotarlo con varas. Perdón, lo azotaron a Pablo y a Silas, lo comenzaron a golpear. Dice, después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Los golpearon de tal manera que los llevaron, me imagino, casi muertos. Y le dijeron al carcelero que se asegurara de Pablo y Silas. Mire que eran también ciudadanos romanos ellos. Pero sin embargo, no consideraron eso. Era tanto el odio y la venganza que el diablo tenía usando a estas gentes para golpear y azotar a Pablo. Pero dice, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y le aseguró los pies en el cepo.
se aseguró el carcelero de poner las cadenas y ponerlo en el piso, donde no puedan ellos salir o no puedan tratar de escaparse. Su delito, predicar la palabra de Jesucristo. No hicieron nada más. Reprender a esta muchacha y esta muchacha quedó libre. Ahora pasa lo mismo, le repito. Hombres y mujeres que son libres en todas partes del mundo. Los intereses de Satanás quedan destruidos o eliminados. Brujos que son cambiados, salvados, lavados por la preciosa sangre de Cristo, son libres y ahora predican la palabra de Dios. La palabra de Dios no puede quedar vacía, nunca quedará vacía. Me contaba un hermano que ahora es pastor, era brujo. Él dice que la razón que tomó para dejar a Satanás fue porque se dio cuenta que era un mentiroso. Se dio cuenta que un día cuando le pidió algo, el diablo le dijo, no te metas con esa gente, ni menciones ese nombre que estás mencionando de Jesús. No te metas con ellos. Y él dijo, ¿por qué no me tengo que meter con ellos? Le dijo, no te metas. Y él insistió y buscó, y como 3 veces fracasó en los intentos que él tenía que hacer contra esos cristianos. Y se dio cuenta, dijo, ¿qué? Sí, no te metas, no vas a poder ganar. Él fue y se reunió en unas cuevas para poder pedir más poder al diablo. Y el diablo no le pudo dar ningún poder. Y entonces dijo, aquí hay alguien más grande que Satanás. Y ese alguien más grande es Jesús. ¿Por qué el diablo tiene miedo que yo me meta con él? ¿Por qué? ¿Por qué tiene miedo que yo me meta con esta gente que cree en Jesús? Entonces, este Jesús es más poderoso al diablo a quien le sirvo. Y ahí fue la razón y el convencimiento que este brujo, hoy hijo de Dios, hoy siervo de Dios, dijo, no, pues yo quiero a ese que tiene más poder que Satanás. Y ese es Jesús de Nazaret. El hermano escogió y rindió su vida a Jesús. Hoy es un siervo de Dios. Hoy es un pastor cristiano evangélico. Pablo estaba sufriendo las consecuencias de predicar la palabra, y Silas, porque una muchacha que era adivinadora ya no era más, fue libertada por el poder de Jesús. Y los que lo manipulaban y controlaban no estaban nada contentos. Pasará siempre lo mismo. Pero más grande es el poder de Dios, porque pusieron en la cárcel, ahí amarrado con cepos en el suelo, a Silas y a Pablo, al fondo de la cárcel, después de estar golpeado. Imagínese por un momento usted, si usted hubiese recibido la golpiza o yo, heridos, golpeados, con dolor, en una cárcel, en el suelo, amarrado con cadenas. ¿Cuál sería nuestra reacción? ¿Cuál sería? ¿Habría alabanza en nuestra boca para Dios? ¿Habría argumentación, queja? No lo sabemos. Lo único que cuenta la Biblia aquí es que Pablo y Silas comenzaron a alabar y cantar himnos a Dios, estando golpeados, heridos y encadenados. Comenzaron a alabar a Dios. Y sabe que dice que la cárcel tembló y hubo un tremendo terremoto, que todos los presos en las cárceles quedaron desatados, se rompieron las cadenas y ellos quedaron prácticamente libres. Se cayó todo porque fue grande el terremoto. Pero ¿sabe qué? El carcelero al despertarse tuvo miedo y dijo, me voy a matar. Y cuando se iba a clavar la espada en la barriga, le dijo Pablo, no lo hagas, aquí estamos todos, no nos hemos escapado, no tenemos necesidad de escaparnos, porque Dios nuestro nos ha libertado, no tenemos que escaparnos. Y este hombre, al ver la fe de Pablo y Silas y ver el poder de Dios, que hubo un terremoto y quedaron rotas sus cadenas, sueltos de esa atadura que lo hizo ordenado por sus jefes, por la corte,
de los principales sacerdotes. Pablo y Silas estaban sueltos y libres. Y le dijo, señores, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer para conocer a ese Dios? Pablo y Silas, arrepentirte, recibir a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Y dice que él fue salvo, él y toda su familia. Y esa misma noche se bautizó. Dice, le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Así de simple. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y todos en tu casa. Dice, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Imagínense, momentos antes o algunas horas antes, lo estaba llevando a la cárcel a Pablo y a Silas, quizás con una actitud violenta, no sabemos, los encadenó. Pero después la mano de Dios vino en defensa de Pablo y Silas. Ese gran terremoto, se rompen las cadenas y quedan libres. Y cuando se va a matar el carcelero, Pablo dice, no lo hagas, aquí estamos, no tienes que matarte. Y el hombre dice, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Qué tengo que hacer para conocer a tu Dios? Se cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Le dice Pablo. Dice que él y todos los suyos se bautizaron esa misma noche. Pero mire esta parte. Que el carcelero después comenzó a lavar las heridas de Pablo. Qué grande, ¿verdad? Que este carcelero, no sabemos cuántas horas antes, pero después que se convirtió, comenzó a curar las heridas de Pablo y Silas, lavar sus heridas, probablemente vendarlos, curarlos. Les dieron comida caliente. ¿Cómo Dios cambió? Un momento de dolor, de tristeza, en victoria total. Se salvó ese carcelero y su familia. Dios permitió que Pablo fuera azotado con Silas, tirado en la cárcel. Pero ese carcelero se salvó, él y todos en su casa. Dios hace cosas increíbles que destruye, rompe todo entendimiento humano, todo parámetro mental de cualquiera. Dios hace lo que quiere cuando quiere. Hay cosas que usted cree que están derechas y para Dios están al revés, están de cabeza. O Dios hace cosas increíbles que para usted no tiene sentido, pero sabe que Dios es Dios y Él hace lo que quiere, cuando quiere, donde quiere y como quiere, finalmente. Aquí el carcelero estaba lavando las heridas de Pablo y Silas. Ya había una reverencia a Dios en la vida de este carcelero y de su familia. Ya eran salvos. Sus nombres estaban escritos ya en el libro de la vida en el cielo. Cuánto Dios ama las almas perdidas. Si Pablo y Silas no van a la cárcel, probablemente este carcelero nunca conocía de Jesús. No hubiese sido salvo, quizás. O quizás sí, pero ahora es seguro. Ahora ya es salvo porque usó a Pablo y a Silas para que este carcelero y su familia vinieran a los pies de Cristo. Qué grande, ¿verdad? Qué grande es el amor de Jesús por las vidas que están perdidas. No importa. Usted puede ser un carcelero, un policía, puede ser un gobernante. Pero si usted no tiene a Cristo, no tiene a nadie, mi querido amigo. No es salvo, no es salva. Si muere en esa condición, su destino final es el infierno. Dice, y llevándolos a su casa, les puso a la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. El carcelero lo sacó de la cárcel. Mire, se tomó esa libertad, ese agradecimiento. Lo llevó a la casa del carcelero a darles de comer. A los dos presos, aleluya. Mire lo que Dios hace. Que Dios pone en las manos de sus hijos a quien Él los quiera poner. En esa noche puso en las manos de Pablo y Silas al carcelero y a su familia. Fueron salvos, pero fueron a la casa a comer.
¿Qué director de una cárcel lleva a los presos a comer a su casa y después los regresa? No sabemos, pero aquí este carcelero, este que estaba a cargo de la cárcel, llevó a Pedro y a Silas a comer a su casa, a lavar sus heridas, a vendar sus heridas, a curar sus heridas. Y después lo regresó a la cárcel. Dice, cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir, suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo. Los magistrados han mandado a decir que se os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz, le dijo el carcelero. Pero Pablo les dijo, después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, dijo Pablo. Por cierto, si no vengan ellos mismos a sacarnos. Dijo, no. Pablo dijo, mire, Pablo estaba azotado y golpeado. Pablo sabía que injustamente fueron golpeados y azotados. Siendo ciudadano romano, Pablo reclamó sus derechos. Dijo, un momento. Ahora dicen que no vayamos encubiertamente. Dijo, no. Diles tú a los alguaciles, dígales ustedes que nosotros no nos vamos a ir de aquí porque somos ciudadanos romanos y tenemos nuestros derechos y sin sentencia judicial hemos sido sentenciados y puesto en la cárcel. Así es que reclamamos que si ellos quieren que nosotros salgamos, que ellos mismos vengan y nos saquen de la cárcel. Dice al escuchar esa noticia, las autoridades romanas temblaron y tuvieron miedo. Y tuvieron que ir ellos mismos y sacar a Pablo y a Silas de la cárcel. Y sabe que cuando miramos las cárceles en este mundo, hay miles y miles de presos en las cárceles sin sentencia, injustamente tirados en las cárceles. Injustamente. Calumniados. Hay muchos en el mundo, ¿sabe? Pablo y Silas estaban injustamente en la cárcel. Pero Dios estaba ahí con ellos. La mano de Dios estaba protegiéndolos ahí. Dice más adelante, y viniendo les rogaron y sacándolos, les pidieron que salieran de la ciudad. Dice que tuvieron que venir y rogarles a Pablo y así les decir, por favor, salgan de la cárcel y váyanse de la ciudad. Le rogaban porque reconocieron que cometieron un gran error al mandarlos a la cárcel sin sentencia. Pero para Dios no era un error. Para Dios era el propósito que Pablo y Silas entraran en la cárcel para que este encargado de la cárcel pudiera ser salvo él y su familia. ¿Cuánto Dios hace por una vida? Claro que fueron golpeados y azotados Pablo y Silas. Pero Pablo sabía, como él decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Él vivía a Cristo, por eso predicaba a Cristo. Por eso cuando estaba en la cárcel encadenado, dice Pablo y Silas, comenzaron a cantar himnos de alabanza a Dios. Usted cantaría himnos de alabanza a Dios cuando está golpeado terriblemente. Solo usted y Dios saben. Pero Pablo lo estaba haciendo, estaba alabando y glorificando a Dios. Y hubo ese gran terremoto y fueron libres, rotas sus cadenas. No hubo sentencia, salieron libres y se fueron después, dice, a la casa de Lidia. Ahí se reunieron. Dios tenía un propósito, salvar a esa muchacha endemoniada, que estos mafiosos lo controlaban. Quedó libre esta muchacha. Claro, fueron golpeados Pablo y Silas, puestos en la cárcel, pero allá en la cárcel también evangelizaron al carcelero y a su familia y fueron libres. Libres espiritualmente el carcelero y su familia, y también Pablo y Silas, libres físicamente porque salieron de la cárcel. ¿Cuánto cuesta predicar la palabra del Señor? Dios lo usará de la manera que lo quiera usar. Para el hombre, esto sería injusto. Pero para Dios es su propósito. Mi querido amigo,
Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Él no es una religión. Él es Dios, el Salvador del mundo. Para cualquier opinión de cualquier ojo humano, sería injusto decir cómo es posible que a Pablo lo golpearon, lo torturaron, él y a Silas, y lo tiraron en la cárcel tan solo por reprender a esa muchacha endemoniada. Injustamente, siendo romano, como Pablo decía. Que injustamente lo pusieron en la cárcel. Pero Dios tenía un propósito. Pero muchos dirían, pero entonces, ¿por qué no lo puso sin que lo golpeasen? Dios tenía un propósito. Golpearon a Pablo y a Silas y lo pusieron en la cárcel. Y este carcelero fue salvo. No sabemos cuántos más, pero este carcelero fue salvo y su familia. Este carcelero fue libre. Este carcelero, era el carcelero. Él estaba más preso que Pablo y Silas, porque estaba sumido en el pecado, la mentira y la maldad. No era libre, no conocía a Jesús. Aún pudiendo entrar y salir de la cárcel libremente y encarcelar a otros, él estaba más preso que todos los mismos presos adentro. Pero fue libertado por la preciosa sangre de Jesús, él y su familia. Y después de que fueron libres, después de que les curaron las heridas a Pablo y a Silas y comieron, tuvieron que ir a rogarles a Pablo y a Silas que por favor se vayan de la cárcel y salgan de la ciudad. Le tuvieron que ir a rogar porque los pusieron en la cárcel injustamente sin sentencia. Pablo y Silas salieron y se fueron a la casa de Lidia, dice la palabra del Señor. Me imagino que se fueron alabando a Dios Pablo y Silas. No se fueron quejando. Y de ahí para allá siguió predicando Pablo hasta el último día de su vida. Mis queridos amigos, Jesucristo es Dios. Él fue injustamente a la cruz del Calvario a derramar toda su sangre por toda la humanidad, por esta humanidad que está sumida en el pecado y la maldad. Sí, la palabra de Dios dice que todos pecaron y están destituidos de la gracia de Dios. Todos pecaron porque se rompió la relación entre Dios y Adán y Eva cuando Adán y Eva pecaron. Dice la palabra de Dios que Adán y Eva y Dios se reunían todas las tardes en el huerto del Edén, se reunían con Dios y se rompió esa amistad con Dios, esa separación por el pecado de Adán y Eva. Y desde ahí, ese pecado ha entrado en la humanidad. Desde ahí, ese pecado es una maldición y es una ley sobre la cabeza del hombre que no tiene a Cristo. De la única manera que usted vuelve en amistad con Dios y es libre de ese pecado es cuando usted reconoce su condición como pecador, como pecadora, viene, pide perdón a Dios, se arrepiente. Jesucristo lo perdona inmediatamente y usted queda libre de todo su pecado y su maldad, porque la palabra de Dios dice, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado y toda maldad, y el nombre suyo queda escrito en el libro de la vida en el cielo. Mi querido amigo y amiga, Jesucristo lo ama, y lo ama así como usted es, con todas sus frustraciones, con sus problemas, sus tormentos, sus opresiones, con toda su maldad. Jesucristo lo ama a usted. Y Él no quiere que usted se pierda y se muera en esa condición. Mi amigo, la palabra de Dios dice claramente, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio su unigénito Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Quizás usted esté en una cárcel, mi amigo, en este momento. Injustamente como estaba Pablo y Silas. Todo lo que tiene que hacer, mi amigo, rendir su vida a Jesús. Entregar su vida a Jesús. Rendirse a Él. Él abrirá las puertas de la cárcel, quizás no con un terremoto, pero lo abrirá de otra manera. Usará fiscales y jueces y policías y abogados para que trabajen a su favor y usted salga libre de esa cárcel. Porque injustamente está allí. O quizás usted no está en la cárcel cerrado con unos barrotes de hierro, no. Usted es un hombre que camina por la calle libremente, pero está como el carcelero. Está encarcelado en su propia vida. Está lleno de pecado, de maldad y mentira. Esclavizado a la droga, al alcohol, al sexo ilícito,
a la trampa, a la mentira y a cuanta maldad, brujería, hechicería y cuanta basura del diablo. Pero sin embargo está caminando libremente por la calle. Pero usted está como el carcelero. Está en una cárcel. Sí, literalmente está en una cárcel porque usted no es libre. Usted está lleno de pecado y maldad. De la única manera que usted quedará libre, como quedó libre el carcelero, es cuando usted viene a Jesús, cuando usted reconoce a Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Usted queda libre y libre para siempre. Sí, mi amigo. Jesucristo lo ama y lo ama de verdad. Quiero que sepa que nada es imposible para Jesús. Él hará lo que tiene que hacer para libertarlo a usted. Si tiene que hacer un terremoto, lo hará, un huaico, lo que sea, porque Él es Dios. Él hará lo que tiene que hacer para que usted sea libre. Ahí donde está, mi querido amigo. Ponga toda su confianza en Jesús. Mire, ponga toda su confianza en Jesús. Usted puede ser de la religión que sea, mi querido amigo y amiga, pero si usted no ha aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador personal, usted no es libre, usted no es salvo. Si se muere en esa condición, se va usted al infierno, mi querido amigo y amiga. Escuche claramente esto. Hay dos caminos solamente. Hay un cielo con Jesús que le ofrece salvación y vida eterna cuando usted viene, pide perdón, se arrepiente, reconoce a Jesús como su Señor y Salvador personal. Su nombre es escrito en el libro de la vida en el cielo inmediatamente. Pero si usted rechaza a Dios o cree que su religión lo va a salvar, se ha equivocado usted. Usted necesita arrepentirse, venir a Jesús para que usted pueda ser salvo y ser libre y escapar de la condenación que está sobre su cabeza. Porque morirse sin Jesús, rechazar a Jesús, es condenación eterna en el infierno con Satanás. Mi amigo, y el infierno es real, no es un cuento de hadas. El infierno no es un lugar de vacaciones, de verano. Es fuego eterno, mi amigo. Preparado para Satanás, sus ángeles, sus demonios y todos sus seguidores. Venga Jesús. Jesucristo lo ama así como usted es. Puede ser usted muy rico, muy pobre. Eso no interesa. Lo que interesa es que usted conozca la verdad y la verdad lo hará libre. La palabra de Dios dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si a usted Jesucristo lo liberta, usted será verdaderamente libre. Le hablo del Jesucristo de la Biblia. El que venció a Satanás en la cruz del Calvario. El que destruyó el imperio de la muerte que controlaba a Satanás. El que humilló a Satanás en la cruz del Calvario. El que derramó toda su sangre en la cruz por usted y por mí. Y al tercer día se levantó de esa tumba victorioso y en sus manos se llevó las llaves del Hades. Ese es el Jesucristo que le ofrece a usted salvación y vida eterna. Jesucristo vive, mi amigo. Vive y vive para siempre. Él no está clavado en una cruz de madera, en ninguna iglesia, en ninguna montaña, no. Él vive y vive para siempre. Él está vivo, mi querido amigo y amiga. ¿Sabe que no hay otro camino? Jesucristo lo dijo. Yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. Nadie va al Padre si no es a través de mí. Mi amigo, Jesucristo es la verdad para la vida de usted. La verdad que usted anda buscando lo encontrará en Jesús, no en otro lugar. La vida que usted necesita es la vida que Jesucristo le ofrece a usted. Salvación, salvación, salvación para su alma. Una nueva vida. Usted vendrá a ser una nueva criatura. Usted vendrá a ser transformado, cambiado, sanado, limpiado de adentro para afuera. Porque Jesucristo no anda maquillando nada, no anda parchando nada. Él cambia y cambia de verdad. Jesucristo, mi amigo, le ofrece salvación eterna con Él en el cielo. Ese es su ofrecimiento, esa es su promesa. Cuando usted viene, lo recibe como su Señor y Salvador personal. No hay otra verdad, mi amigo. La única verdad es Jesús. Esa verdad que usted anda buscando.
Esa verdad que usted se ha preguntado tantas veces, tiene que haber algo, porque esta soledad me está matando, este miedo, esta angustia, esta indiferencia, esta mentira me anda matando, o este vicio, o lo que fuere. Quiero encontrar una verdad para mi vida, para mi existencia, para saber qué voy a hacer cuando me vaya de este mundo. Sí, esa verdad es Jesús. No hay otra verdad. No hay otro camino para que usted pueda ser salvo. No hay otro camino para que usted se vaya al cielo. No, mi amigo. La única verdad es Jesús de Nazaret. Él es el único intermediario entre Dios y los hombres. Jesucristo, el Hijo del Hombre. No hay otra verdad. Jesucristo no es una religión. Jesucristo es el Salvador del mundo. Él es el Alfa y el Omega. Él acabó toda la obra redentora en la cruz del Calvario. Él es Dios, mi amigo. Y lo ama a usted así como usted es. Todo lo que tiene que hacer, venir, rendir su vida a Jesús, es gratis. No tiene que pagar nada ni firmar nada. Mi amigo Jesucristo lo ama. Mi amiga Jesucristo lo ama. Usted que muchas veces ha escuchado esa palabra de amor que lo ama. Y verdad, cuando se da cuenta, se encuentra que es una palabra tan vacía y dicha por el hombre muchas veces. Que esa promesa de amor es tan falso, tan vacía, que solamente lo usan para contentar, para contemplar un momento que después desaparece, se desvanece como la espuma. Pero la promesa de Jesús es verdad. Él a usted le ofrece salvación y vida eterna. Y Él verdaderamente lo ama a usted, mi amigo, mi amiga. Él es un amigo de verdad. Él es un amigo sincero. Sincero que lo ama. Lo ama tanto que derramó hasta la última gota de su sangre por usted en la cruz del Calvario. Ahí donde está mi amigo, mi amiga, por favor, repita esta oración. Dígale, Jesús, Jesús, perdóname. Perdóname, Jesús, de todos mis pecados. Yo me arrepiento de toda mi maldad. Jesucristo, y en esta tarde, yo te recibo como mi Señor y Salvador personal. Yo me rindo a ti. Jesús, abro mi corazón. Ven, Jesús, te invito a que tú entres en mi vida, en mi corazón. Toma control de mi vida para siempre. Yo reconozco, Jesucristo de Nazaret, que tú fuiste a la cruz, moriste en la cruz, pero te levantaste al tercer día y vives para siempre. Gracias, Jesús, por derramar hasta la última gota de tu sangre por mí. Gracias, Jesús, por poner tu vida por mí. Jesús, aquí estoy. Tú eres mi dueño ahora. Tú eres mi Dios, mi Padre, mi todo. Por favor, Jesús, escribe mi nombre en el libro de la vida en el cielo. No tengo más, vine como estoy. Tú conoces mi corazón, Señor. Por favor, transforma mi vida, cambia mi vida. Úsame para la gloria y la honra de tu nombre. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Amén. Amén. Mis queridos amigos y amigas, que ustedes que han hecho esta confesión de fe, los felicito en verdad. Por favor, busque una Biblia y comience a leer en el libro de Juan. Hágalo todos los días y al final sus oraciones en el nombre de Jesús. Y el Señor lo va a ayudar a usted a crecer y avanzar todos los días. Y usted encontrará una iglesia de sana doctrina en la comunidad, en el lugar donde usted vive, en el país donde usted esté, donde se pueda congregar y avanzar en el Señor. Mis queridos amigos, mis nuevos hermanos y hermanas en Cristo, agárrense de Jesús todos los días de su vida. No se suelten de Él. Él es un Dios grandioso y poderoso. Y es un amigo de verdad en que usted puede confiar todos los días de su vida. Y un amigo que nunca lo traicionará. Un amigo que siempre estará ahí para usted las 24 horas del día. Mis nuevos hermanos, Dios los bendiga. Grande, rica y poderosamente. Padre, gracias, Señor, por darme esta oportunidad. He predicado tu palabra. Tu palabra no vuelve vacía. Glorifícate, Señor, en la vida de cada hombre y mujer que nos ha podido ver a través de este medio.
y toda la gloria y la honra sea solamente a ti, Jesucristo de Nazaret, al único grande de los grandes, a mi Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Santo. Gracias. Gracias. Gracias, mi precioso, grandioso, poderoso Jesús. Gracias, mi Dios, mi todo. Gracias, Señor. Amén. Mis queridos amigos y amigas, les habló Roberto Quiroga. Dios mediante, volveremos en otra oportunidad a compartir la bendita palabra de Dios que cambia, salva, transforma vidas. Es más cortante que una espada de dos filos. Mi amigo, Jesucristo lo ama y lo ama de verdad. Dios los bendiga grande, rica y poderosamente.